Bienvenidos a un nuevo video de La Rusa Cocina. Hoy les traigo unas paletas heladas de dulce de leche. Creo que no hay nada mejor que el helado y si es combinado con el dulce de leche muchísimo mejor. Así que vamos a preparar estas paletas de dulce de leche que son súper fáciles de realizar y además sabemos lo que estamos comiendo y de paso nos ahorramos unos pesitos. Para esta receta vamos a utilizar 4 ingredientes que son 500 mililitros de leche, 50 gramos de azúcar, 125 gramos de dulce de leche y 15 gramos de maicena. Lo primero que vamos a hacer, vamos a poner en una ollita la leche. No voy a poner toda la leche, voy a dejar esta parte para más adelante y a la leche le vamos a agregar el azúcar y el dulce de leche. Yo estoy utilizando dulce de leche común, también pueden usar dulce de cajeta, arequipe o manjar blanco para esta preparación. Ahora sí, una vez que tenemos todo esto en la olla, vamos a encender el fuego y vamos a empezar a cocinar esto. Vamos a revolverlo bien con un batidor de alambre para disolver bien nuestro dulce de leche y el azúcar en la leche. Una vez que haya pasado esto, vamos a dejar que se siga cocinando hasta que hierva. Acá quiero hacer una aclaración y es que utilicen un buen dulce de leche, un dulce de leche que les guste mucho. Es un dulce de leche clásico, no necesita ser dulce de leche repostero, pero que sea un dulce de leche bien rico, así nuestro helado va a estar súper sabroso. Como ya dije anteriormente, lo pueden reemplazar por dulce de cajeta, arequipe o manjar blanco. Según el país, no sé cómo los conocerán. Si no te querés perder ninguna de las recetas que se vienen en La Rusa Cocina, no olvides de suscribirte y activar la campanita. Además, si te gusta este video, te invito a que le des un me gusta, que lo compartas y que me dejes en los comentarios qué te pareció esta receta. Mientras esto se sigue cocinando, vamos a tomar la maicena que teníamos y la vamos a disolver en la leche que habíamos reservado. Vamos a batirla bien, intentando que no nos quede ningún grumo de maicena. No se olviden que todos los ingredientes que utilicé para esta receta los voy a dejar debajo del video en la casilla de descripciones y si llegan a tener alguna duda o alguna sugerencia sobre este video o sobre videos futuros, me lo dejan abajo en los comentarios. También si les gustaría que les enseñe a preparar algún otro tipo de helado o de paletas heladas, me lo dejan abajo en los comentarios. Y cuando hayamos terminado esto, vamos a volver a la leche que teníamos en el fuego. Ahora sí, una vez que la leche llegó a su punto de hervor, le vamos a agregar la maicena disuelta en leche y acá quédense al lado de la olla y batan constantemente, así no se les pega en el fondo de la olla. Si quieren, lo pueden hacer en un fuego bajito para asegurarse de que su preparación no se queme. Vamos a seguir batiendo todo esto muy bien hasta que llegue al punto de hervor. Algo que no me quiero olvidarles de decir es que la maicena que agregamos disuelta en leche va a actuar como espesante de nuestra preparación. Así que a medida que avance la cocción van a empezar a notar que la preparación comienza a ponerse un poquitito más espesa. ¿Cómo nos damos cuenta que llegó a su punto de hervor? Van a ver que en la superficie se hacen así como se ve en la imagen esos globitos. Bueno, vamos a seguir cocinando esto un minuto más sin dejar de revolver. Una vez que hayamos logrado esto, ya tenemos lista nuestra preparación para los helados. Miren qué fácil y qué rápida que es esta receta. Ahora sí, ya tenemos nuestra preparación lista, vamos a actuar ahora con rapidez. Vamos a elegir el molde de helado que vayamos a utilizar.
Acá tienen varias opciones. Hay moldes de silicona como este que se ve en la imagen, que es súper blandito. La verdad que estos moldes me encantan porque el helado se hace muchísimo más rápido, como está apoyada sobre la base del congelador, se hacen muchísimo más rápidos y son muchísimo más fáciles de desmoldar. Lo único que hay que agregarle el palito de madera. Y si no, tienen las opciones clásicas de estos moldes de helado que son de plástico, que también están muy buenos. Si no llegan a tener ninguna de estas dos cosas, pueden utilizar un vasito de plástico y le ponen un palito en el medio. Bueno, una vez que hayan elegido el molde de helado que vayan a utilizar, vamos a ir poniendo la preparación adentro. Como yo estoy utilizando estos moldes de silicona, les puse el palito y les voy a poner la preparación adentro. Si son muy observadores se habrán dado cuenta que abajo del molde de helado utilicé una tablita. Esto lo hago porque como estos moldes son muy blanditos, sería imposible llevarlos hasta el freezer sin que se me caiga la preparación. Entonces voy con la tablita hasta la puerta del freezer, pongo los helados adentro y no se me cae nada de la preparación. Estos helados los vamos a llevar al freezer hasta que estén bien duros. Aproximadamente serían entre unas 3 y unas 4 horitas. Y así salen los helados del freezer. Miren qué lindos que están. No les puedo explicar el sabor espectacular que tienen. No me pueden decir que la receta que les traje no era súper fácil de preparar y con los calores que está haciendo viene genial. Así que ahora solo espero que se animen, que la preparen y después me cuentan qué les pareció. Gracias por haber llegado hasta acá. Espero que hayan disfrutado muchísimo de este video y nos vemos muy pronto con una receta nueva. Chau, chau.